Por la calle. Es usted uno de los pocos españoles que tiene Twitter en varios idiomas. Y buceando esta mañana en la versión inglesa, que es completamente distinta, bueno, distinta que la versión española, he encontrado arriba del todo un tuit que dice o que arranca diciendo bye bye real wages, y que habla de la inflación y dice que la inflación, estoy traduciendo, destruye el poder de compra de los ciudadanos. ¿No decían que la inflación era transitoria? Bueno, lo de la inflación transitoria, primero nos tienen que decir qué significa, ¿no? Porque transitorio es todo excepto la muerte y los impuestos, ¿verdad? Recordemos, cualquiera de los que nos está viendo, que el impuesto sobre la renta era transitorio, ¿eh? O sea que no quiero hablar de lo que significa. Pero, ¿cuál es el problema? El problema fundamental es que la inflación es una política, ¿eh? La inflación no es una casualidad. Los precios no suben todos a la vez porque los comercios son muy malos. Los precios suben todos a la vez porque se está destruyendo el poder adquisitivo de la moneda con una política equivocada. Lo que estamos viendo, en el caso de España, es que hay un silencio absoluto y completamente cómplice por parte de sindicatos, partidos de izquierda, etcétera, ante la pérdida masiva de poder adquisitivo de los salarios. Es decir, para que nos hagamos una idea, los salarios más o menos en los convenios colectivos este año van a subir alrededor de un 1,1%, pero la inflación es del 6 y pico. Entonces, claro, la destrucción de poder adquisitivo es brutal y la inmensa mayoría de los sectores, con los datos del Instituto Nacional de Estadística, muestran que todo el mundo está perdiendo poder adquisitivo por ese aumento de la inflación y que además la inflación en España es superior a la media de la Unión Europea, y eso también nos convierte en menos competitivos y también, por supuesto, en una pérdida de capacidad de compra de los salarios muy importante. Un titular que he encontrado también en la prensa del día. Daniel Lacalle sobre la gestión de Sánchez y los fondos europeos. Y dice textualmente, abro comillas, es peor que el plan E de Zapatero. ¿Es verdad esto? Hombre, yo creo que cualquiera lo puede hacer el análisis. El plan E de Zapatero, además de ser bastante más pequeño, al menos se utilizaba para construir cosas. Podían ser cosas que no tenían mucho valor añadido y desde luego que no eran necesarias, ¿no? Y todos lo conocemos, pero por lo menos se construyeron algunas cosas. El problema que estamos viendo con la gestión de los fondos europeos del gobierno es que ya lleva transferido una cantidad de dinero a los ayuntamientos afines, a los ministerios afines, etcétera, etcétera, que no tienen ningún tipo de rentabilidad económica real. El plan E por lo menos estaba orientado a intentar generar un cierto aumento del empleo en la construcción, haciendo rotondas y parquecitos en los pueblos. Bueno, todo el mundo sabe que fue un fracaso, pero lo que estamos viendo es que la utilización política y sin rentabilidad económica real de estos fondos es muchísimo peor que la gestión del Plan de Crecimiento y Empleo del año 2009 de la administración de Zapatero, pero mucho peor. Iniciado el 2022, llevamos escasamente una semana y media. ¿Cuáles son las perspectivas de recuperación económica en España? Bueno, yo llamo al año 2022 el año de la resaca, ¿no? El año 2021 tuvimos el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia reciente de España, de la historia de la democracia, y además el efecto reapertura. Y ninguno de esos tres efectos, fiscal, monetario y reapertura, los vamos a tener igual en el año 2022. Por lo tanto, este es el año de la realidad, en el que vamos a ver si es cierto que el crecimiento potencial se acelera, si es cierto que la creación de empleo no es solamente recuperar empleo perdido, sino crear empleo real, etcétera. Y ahora mismo tenemos dos vientos de cara muy importantes. El primero es, por supuesto, la inflación. Y el segundo, que es el impuesto de los pobres, la inflación.
El segundo es los impuestos de BOE, del Boletín Oficial del Estado, los que impone el gobierno, es decir, la subida de impuestos que ya se ha empezado a implementar en el año 2022. Esos dos efectos son negativos, obviamente, y yo creo que lo positivo para la economía española en el año 2022 es que es exactamente lo que el gobierno dice que es un problema. Es decir, el gobierno dice que el año 2021 no fue tan bueno porque las familias ahorraron demasiado, como si las familias fueran tontas. El hecho de que las familias hayan sido prudentes en el consumo es precisamente lo que va a evitar un problema mayor en el año 2022. Y el hecho de que las empresas hayan sido más prudentes. La prudencia del sector privado es lo que nos va a permitir tener un año 2022 que no sea un desastre absoluto, que los hubiera sido si el sector privado hubiese caído en la trampa en la que cayó en el año 2010 con el famoso error de los brotes verdes, ¿no? Se encuentra usted entre esos expertos que critican con dureza la reforma laboral del gobierno PSOE-Podemos y dice, entre otras cosas, que va a maquillar o va a servir solo para maquillar el dato de paro en 700.000 personas. Dicho esto, bueno, ¿por qué es esto? Y segundo, ¿por qué la COE se mete en este lodazal? ¿Por qué la COE está apoyando esto que evidentemente no conduce a nada? Yo creo que el gran problema de la reforma laboral es, primero, ¿qué es lo que hace? Disfraza los contratos temporales de indefinidos a tiempo parcial. Esa utilización del subterfugio de simplemente cambiar de línea temporales por indefinidos a tiempo parcial en sí misma ya debería ser una alarma para cualquiera. El segundo es que institucionaliza lo que ya ha hecho el gobierno en el año 2021, que es que va sacando parados de las listas y los va poniendo en desocupados por razones diferentes, convierte a los parados en formación en una nebulosa, es decir, se dedica fundamentalmente a maquillar los datos. ¿Por qué esta reforma es mala? Primero, porque no es una reforma, mantiene todo el armazón y todos los pilares de la reforma laboral, de hecho es exactamente igual en sus elementos principales, pero ¿qué es lo que hace? No avanza ni en flexibilidad del mercado laboral, ni en facilidad de contratar, ni en coste de contratar. De hecho, empeora el coste de contratar, es más caro contratar hoy que lo era antes y aumenta la rigidez. Por lo tanto, el 83% de las empresas de España, que son microempresas, empresas que tienen menos de 2 empleados, el 83% de las empresas de este país salen muy perjudicadas con esta ley, con esta reforma laboral, porque empeora todavía más su capacidad de adaptarse y de contratar. ¿Por qué la COE lo aprueba? La COE lo aprueba porque lo ve como un mal menor. Pero el error que, en mi opinión, comete la COE es firmar esto que va al Parlamento con una promesa por parte de Sánchez y de Díaz a Esquerra Republicana y a Bildu de que después se van a añadir otras medidas negativas para el empleo y por lo tanto ya han creado el titular, ¿no? Ya han creado el titular. Es decir, en mi opinión, a la COE Sánchez le ha hecho lo que le hizo a Ciudadanos. Hace un pacto que no va a cumplir y se lo presenta a sus socios, que son los que realmente le importan, como as en la manga para decir, ojo, que esto lo tengo yo en la mesa, por lo tanto, tenéis que claudicar, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el gran error, en mi opinión. El otro error, en mi opinión, es que la COE, digamos que institucionaliza o hace o acepta a nivel de titular que hasta aquí hemos llegado en cuanto a flexibilización laboral, que esto es lo que hay, que la reforma laboral del año 2012 es
todo lo máximo que se podía llegar y se repite constantemente en los medios de comunicación como si la reforma laboral de 2012 fuese una panacea de liberalización, cuando España, con la reforma laboral de 2012 incluida, todavía estaba muy lejos en flexibilidad laboral y en facilidad para contratar. Para concluir, porque tenemos una enorme duda aquí en Periodista Digital, incluso hemos hecho una encuesta entre los empleados y no nos ponemos de acuerdo. Señor Lacalle, ¿qué es una macrogranja? Y Ministerio de Consumo, que se pasa todo el día hablando el señor Garzón de las macrogranjas, porque todavía no nos ha dicho qué es una macrogranja, ¿eh? Y no lo sabe sus comunidades autónomas, porque depende de la comunidad autónoma, ¿eh? Lo que sabemos es que es lo que es una macrofiesta, y una macrofiesta es el Consejo de Ministros, porque lo que no tiene ningún sentido es tener un ministro que no sabe lo que es una macrogranja, que no nos dice cuántas macrogranjas hay, que no nos dice cuántas de esas macrogranjas no cumplen las normas, que no nos dice, por supuesto, cuántas de las macrogranjas que no cumplen las normas están exportando y qué cantidad exportan y qué parte de esas exportaciones no cumple esas normas. Y, por supuesto, no ha hecho absolutamente nada en el caso de que hubiera alguna. Por lo tanto, lo que sabemos es que el Consejo de Ministros no es una macrogranja, sino que es una macrofiesta en la que tienes un ministro de Agricultura que dice exactamente lo contrario a lo que dice el ministro de Consumo, y en el que el presidente que nombra a los ministros no puede cesar a un ministro que comete semejante error brutal de comunicación, porque está en manos de una vicepresidenta que dice que aprueba, pero que no aprueba, pero que acepta, pero que no acepta, pero en realidad no sabe lo que dice con respecto a lo que comenta el señor Garzón. Por lo tanto, tenemos una macrofiesta en el Consejo de Ministros.